Doctora Lina Bustamante, gerente de Savia Salud EPS, bienvenida, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Felipe, bueno, a todos ustedes y a los televidentes. Doctora Paula Acosta, presidenta ejecutiva de ASEMI, bienvenida a Teleantioquia, nos alegra mucho tenerla esta mañana con nosotros. No, yo feliz de estar acá, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por esta conversación que es tan importante en este momento del país. Sin duda, y venimos haciendo ejercicios de este tipo, conversaciones de este tipo en este Consejo de Redacción para intentar visualizar todo esto, para dónde va, pero vamos al grano, gerente de Savia Salud, y es, 4 meses son suficientes, es que se pretendía 1 año, y se reduce ese año a 4 meses. 4 meses son suficientes para capitalizar, para mejorar los indicadores, para avanzar en la reestructuración. Felipe, nosotros lo vemos como una oportunidad, no solamente para Savia Salud, sino también para el sistema. 4 meses pueden ser cortos para algunos temas, como los financieros, porque nos preocupa un poco el tema de la capitalización, el tiempo, si se puede dar. Pero para los indicadores de salud y algunos temas puntuales que nos pide la Supersalud es una oportunidad importante. Pero para esto, ¿qué vamos a hacer? Nosotros estamos trabajando en el plan de choque, un plan de choque que debemos presentar antes de 10 días, pero también le pedimos al Gobierno Nacional que nos acompañara. Nosotros mañana vamos a empezar una mesa de trabajo con la Superintendencia de Salud y con el Ministerio de Salud para varias acciones. Primero, porque tenemos que garantizar el acceso a los servicios de salud. O sea, es un tema donde Savia obviamente tiene que estar de la mano de los prestadores en 2 sentidos. Uno, mirando el acceso, la oportunidad, y lo otro es el cumplimiento de los indicadores, que dependemos mucho de la red pública. Entonces, trabajaremos de la mano de ellos, pero también la superintendencia nos va a acompañar en estos 4 meses. Bueno, ese acompañamiento es bien importante. La pregunta de Andrea, pero doctora Paula, hágame un favor, acérquese el micrófono que tiene ahí, vamos a acercarlo un poquito hacia adelante para poder escucharle mejor. Andrea. Doctora Paula, vale aclarar que ASEMI es la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, que está conformada por 11 de las EPS más grandes del país, que suman 34 millones de afiliados, es decir, la voz de ustedes tiene un peso inmenso en todo este debate. ¿Cómo ven ustedes esos primeros anuncios? Pues miren, lo que sentimos más que nada es una gran responsabilidad con esos 34 millones de usuarios. Aún, como estaba señalando Felipe, no hay un texto, hay unas ideas que se han expuesto por parte de la ministra y por parte de los viceministros en diferentes escenarios, en donde lo poco que se ha planteado tiene que ver con eliminar las EPS. Y acá la pregunta que creo que tenemos que hacernos todos es, ¿se eliminan las EPS? ¿Quién hace las funciones que estamos haciendo en este momento? En donde hay unas funciones que tienen que ver con la gestión del riesgo de salud y la gestión del riesgo financiero de los hogares. ¿Qué significa eso en plata blanca? Significa que cuando alguien en nuestra casa se enferma, la cuenta no genera una ruina para esa familia. Y esa es una protección muy importante que durante estos 30 años ha permitido que este sistema de salud se convierta en uno de los ejes de generación de equidad del país. Lina lo podrá decir con casos en primera persona, pero independientemente de si hay una persona que es del régimen subsidiado o del régimen contributivo, atiende el mismo plan de beneficios, lo atienden los mismos médicos en los mismos hospitales, y eso es un proceso de generación de equidad que es increíble. Y la gestión de riesgo significa que dentro de estas instituciones que son tan importantes y que cumplen un rol de articulador, un rol de control dentro del sistema de salud, pues se puede identificar quiénes pueden tener qué problemas y cuál es la atención pertinente para esas personas. Entonces, esas son labores centrales, y yo creo que acá hay muchas preguntas porque todavía no hay un texto contra el cual, digamos, podamos generar un debate en este momento, pero sí podemos levantar la mano, y es lo que hemos hecho desde el gremio, de señalar las preocupaciones. Hay unas preocupaciones que tienen que ver con no volver atrás, y creo que ese es el principal mensaje que les quisiera dejar yo acá, claro. Y es, no podemos volver a fórmulas que ya hemos probado como país que no han funcionado. Cuando hace muchos años la administración del régimen subsidiado estaba en manos de los municipios, pasaba enero, pasaba febrero y pasaba marzo y todavía no había contrato con las EPS para cubrir a las personas del régimen subsidiado. Esos procesos se han ido depurando, se han ido consolidando, y hoy tenemos un sistema que ha evolucionado y que puede seguir evolucionando mucho más. Y como decía la doctora Lina, pues acá esto también es una oportunidad. Es una oportunidad para que repensemos qué cosas podemos hacer diferentes, para que repensemos desde ese rol de aseguradores qué estamos haciendo con el usuario que podemos hacer mejor, para que repensemos desde los prestadores, porque esto es un sistema de salud. Entonces acá tenemos que pensar no solamente en un actor,
sino en cómo desde los prestadores, desde los mismos usuarios, desde los proveedores de medicamentos, podemos hacer las cosas mejor pensando en los resultados en salud de la población. Gerente, son 4 meses y aquí vale la pena preguntarnos en estos 4 meses cómo avanza ese proceso de capitalización. La alcaldía de Medellín es un actor importante, pero no ha demostrado voluntad en capitalizar. Lo conocemos por las declaraciones que entregó justamente esta semana el alcalde de la ciudad. Sin la alcaldía de Medellín, ¿se puede buscar otro actor para capitalizar o qué están pensando en ese panorama? Bueno, recuerden que había una capitalización inicial presentada a la superintendencia por 120.000 millones de pesos, donde de los socios hay un aporte de 40.000 millones de pesos de la gobernación y 4.000 de Confama. La otra parte es de los prestadores públicos y privados del departamento. Nosotros sí o sí necesitaríamos una segunda capitalización que tendríamos planteada, obviamente, con los mismos accionistas, con los mismos socios si estuvieran interesados y también con los prestadores. Pero ¿qué pasa hoy, Paula? O sea, hoy con el tema de incertidumbre, capitalizar no es fácil, ni siquiera para Sabia o cualquier otra EPS. Entonces, hay temas que sí tenemos que sentarnos con el gobierno nacional, revisar cuáles son las expectativas para poder cumplir como esos temas de capitalización que para Sabia es totalmente necesario para cumplir el defecto patrimonial que tiene. Doctora, frente a su gremio es preocupante porque es que no sé, ahí lo hemos dicho, lo decíamos también con la presencia del doctor esta semana, no hay un texto, es especulación, un rifirrafe de la ministra con los periodistas, que el uno es un irresponsable, que el otro también. Pero ustedes como gremio serio, cualificado, reclamaciones hay por todos lados, o sea, es verdad, la EPS, alguna EPS dice incumple, tutelas, cumplimientos para las tutelas, pero ustedes estarían en capacidad de decirle a la ministra sentémonos y si hay que reestructurar sin que nos acaben, nosotros estaríamos pendientes. Mire, Felipe, claro que sí, y digamos que es parte de lo que hemos dicho desde diferentes escenarios. Acá estamos listos para sentarnos y revisar lo que haya que revisar. Es decir, nadie hace las cosas perfectas. El tema de quejas y de tutelas es un tema preocupante dentro del sistema, que no debería darse, pero todos los sistemas de salud son imperfectos y perfectibles. Sí. ¿Sí? Es decir, acá siempre tenemos que ir avanzando. Cuando uno mira las estadísticas yo creo que acá tiene que hacer un análisis ponderado del tiempo, porque en este momento estamos tomando una foto, pero uno necesita ver un poquito de la película. Cuando uno mira las barreras de acceso, cuando uno mira el volumen de las tutelas, lo que vemos es que sistemáticamente esos indicadores han ido mejorando en proporción a las atenciones que hace el sistema de salud. Cuando hablamos al año tenemos cerca de 900.000 quejas. Uno dice, Dios mío, casi 1 millón de quejas, eso es muchísimo. Pero cuando usted ve la proporción de los servicios que se prestan, son cerca de 800 millones de servicios. Entonces creo que uno tiene que mirar también en esa proporción, pues que es un porcentaje de quejas de 1 por más de 1.000 atenciones en un servicio en donde todos somos tremendamente sensibles. Cuando yo estoy viendo el servicio que le prestan a mis hijos, yo quiero que sea perfecto y que absolutamente todo esté en la oportunidad que se requiere y que todo esté listo para que ese servicio no tenga ningún contratiempo. Y hacia allá tenemos que avanzar y es una responsabilidad de todos los actores del sistema. Entonces, mire, acá no hay posiciones soberbias de que tenemos la verdad. Acá hay una vocación genuina de querer seguir construyendo desde una experiencia, desde una capacidad técnica que se ha construido durante todos estos años, que yo creo que ustedes están viendo en un caso muy cercano que es el de Sabia Salud en el departamento, que durante todos estos años ha construido redes en los municipios, tiene una presencia que no tiene ninguna otra EPS, tienen una relación con las comunidades y eso es una cosa muy valiosa que no se recrea de la noche a la mañana, hacen gestión de riesgo, hacen gestión de esos costos en salud que es muy importante y que en particular en el departamento de Antioquia tradicionalmente han sido mucho más altos. Entonces ahí hay una experticia y un conocimiento que lo que queremos desde las EPS agremiadas en la SEMI es poner al servicio de esos objetivos que sabemos que como país podemos seguir avanzando. Sabemos que hay cosas en promoción y prevención que no se han hecho. Y hay que hacerlas. Y esas hay que hacerlas y hay que seguir avanzando. Sabemos que hay diferencias importantes entre lo que pasa en las ciudades y lo que pasa en la ruralidad. Entendemos que hay que repensar un modelo diferente para la ruralidad, porque esa es otra Colombia y otra realidad. Entonces, para responderle a su pregunta y dejarlos avanzar con el cuestionario, sí, acá hay una voluntad genuina de querer construir y de querer aportar,
y de no volver atrás. Pero yo quiero insistir un poco con eso. A ver, el globo más grande, y lo digo con respeto, que ha lanzado el gobierno de cara a la reforma a la salud es la muy segura eliminación de las EPS. Y digo globo porque es que no tenemos un texto, no tenemos un articulado que nos permita revisar para debatir, para analizar y para proponer. Entonces vamos saltando con lo que dice la ministra, los viceministros, lo que le dicen a los medios, lo que publican en sus redes sociales. El globo grande es eso. Vámonos al caso hipotético, las EPS se eliminan, que parece ser el propósito principal en la reforma. ¿Qué rol, qué papel podrían jugar las aseguradoras? En borrador, porque esto es pura especulación, pero suponiendo que ese es el futuro, que el sistema de las EPS de aseguramiento se acaba, ¿ustedes qué podrían proponerle al gobierno para decir, bueno, listo, nos acabaron, pero nosotros podríamos jugar este papel en el nuevo sistema? Pues mire, Felipe, digamos que nosotros tenemos un rol en tanto hay un sistema de aseguramiento con participación de privados. La propuesta que se ha hecho de, ¿saben qué? Quédense con la prestación, pues es que eso no es ser asegurador. Uno no puede tener un jardín sin flores ni puede tener un sistema de aseguramiento sin aseguradores. Entonces, si la propuesta es eliminar los aseguradores, pues realmente ahí no existe un rol para las EPS, porque quienes tienen red de prestación pues serán prestadores, pero eso es otra cosa muy diferente. Un poco como yo lo veo y una forma, uno busca como mecanismos para explicar ese rol de las EPS que a veces no es tan claro, es como una torre de control. Entonces usted dice, y hay declaraciones donde se ha dicho que lo que se necesita son pacientes y prestadores. Bueno, pues es como si uno dijera que para manejar todo el sistema de transporte aéreo solamente se necesitan aviones y pasajeros. No, acá también se necesita una torre de control que genere esas redes, esa información que es fundamental para poder administrar la salud, ese flujo de recursos en donde hay una entidad que ha avanzado mucho durante estos años, pero que tiene un rol de tesorería, que es la ADRES. Entonces, nuevamente, si uno dice no vamos a tener aseguramiento privado, pues eso es sinónimo de no hay EPS. Engrosar la prestación sería una posibilidad bajo el precepto que muchas EPS tienen sus propios centros asistenciales. Sura los tiene, otros contratan con algunos médicos que están agremiados en cooperativa y tienen sus puntos de atención. ¿Esa podría ser una alternativa o no? Mire, pues yo creo que eso será una cosa que se evalúe en ese escenario, pero yo no quiero que lleguemos a ese escenario por lo siguiente, y es que este gobierno ha dicho, nosotros somos el gobierno del diálogo y del consenso. Esta semana hemos visto diferentes expresiones de eso. Se ha sentado el gobierno con los ganaderos, se han sentado con diferentes partidos. Creo que acá, en este sector, es muy importante que ese diálogo sobre la reforma de salud realmente sea incluyente. Realmente se sienten los actores y los responsables de prestar el servicio en el día a día. Ese diálogo no ha empezado, Felipe. Y ese diálogo tiene que incluir a todos los que tienen responsabilidades dentro del sistema de salud para que sea un diálogo realmente incluyente y legítimo de acuerdo a lo que ha propuesto el mismo gobierno desde el presidente. Entonces, yo entiendo y entendemos nosotros que ese es el punto de partida del gobierno, pero sí se ha propuesto un espacio de diálogo y de generación de consensos, que no es solamente oírnos para decir sí o no, sino es un espacio para realmente construir conjuntamente, pues el punto de llegada será otro. Doctora Lina, la prioridad, digamos, en esas preocupaciones sigue siendo Sabia Salud, por lo que está pasando. Esa prórroga de 4 meses es un respiro, pero pues ya nos lo decía usted, pensaría uno que haría falta más. Pero, ¿cuál es ese mensaje suyo? Porque es bueno volver a poner sobre la mesa lo que pasaría con los pacientes de Sabia Salud. Es que es muy preocupante, lo hablábamos hace pocos días con usted cuando nos visitó, pero volvamos a reiterar cuál es la situación de esos pacientes que en este momento la única alternativa que tienen en salud es Sabia Salud. Y también aquí pues reiterar que no es cierto que esta sea una iniciativa que se creó hace algunos años con el fin de favorecer a una EPS privada, a una empresa de prestación de servicios privada, como muy erróneamente lo dijo el alcalde. ¿Qué va a pasar con esos pacientes de Sabia Salud si en estos 4 meses no se logra el cometido de reenrutarse a lo que quiere la superintendencia? Bueno, nosotros hemos vivido muchos cambios en estos 2 últimos meses.
Recuerden que hace 2 o 3 meses vinimos aquí, ahora de la capitalización, el plan de salvamento, o sea, teníamos otro panorama. En estos 40 días, pues han pasado muchísimas cosas, sobre todo en el sector salud. Tenemos un propósito superior, es el 1.600.000 de afiliados que tiene Savia, pero también los 1.153 empleados que tiene la EPS. O sea, nosotros no podemos tampoco olvidarnos de los colaboradores, de sus familias, o sea, tenemos que trabajar en conjunto por todos ellos, porque ellos también necesitan servicios de salud, ellos también necesitan trabajar, bueno, son unas cosas, son muchos temas que también nos competen y tiene que ser el propósito superior. También, ¿qué le hemos dicho al gobierno? Antes de hacerte la pregunta, si el gobierno está enfocado, y sobre todo el sector salud, en proteger lo público, ¿por qué no proteger las EPS públicas? Yo pienso que ahí debemos de pedirle también al gobierno, venga, ayúdenos, o sea, es un tema de coherencia. Con Savia pasan muchos temas que ayudarían a aportar a la discusión, como dice la doctora Paula. Savia en este momento tiene algunas condiciones especiales. Una que es muy cercana a las secretarías de salud, no solamente la departamental, sino de todos los municipios. Trabaja de la mano de los hospitales. Conoce muy bien los hospitales, sus fortalezas y también todo lo que tenemos que trabajar para desarrollar capacidades. Entonces siento que hay una curva de aprendizaje que no se puede perder y que si bien hay una torre de control, no es una torre de control impositiva, no, es una torre de control que quiere construir, que sabe que tiene muchos temas que mejorar, Savia tiene muchos temas que mejorar y algunas de las cosas que nos ha replanteado este nuevo gobierno que no nos parece mal es, venga, ¿qué está pasando con el acceso? ¿Qué está pasando con la oportunidad, con las autorizaciones? Son temas que son buenos revisarlo y mirar de qué forma lo hacemos diferente. Pero es un tema que no solamente es del aseguramiento, o sea, es un tema que también tiene que ver con la academia, con los usuarios, con los prestadores, o sea, con todo el tema de prestación. ¿Qué pasaría si Savia se liquida? Pues creo que se perdería un ejercicio muy bonito que ha hecho el departamento en construir todos esos problemas también que hemos tenido por los costos de servicios de salud que tiene Antioquia. Podría perder todo ese relacionamiento con las organizaciones sociales, con los municipios, todo lo que ha trabajado y obviamente ese 1.600.000 de usuarios pues pasarían a las EPS que están habilitadas en el departamento, que creeríamos que podría ser Sura, Nueva APS, Salud Total, Cosalud y Sanitas, ¿sí? Obviamente hoy tenemos los servicios de salud saturados no solamente en Antioquia, sino en todo el país, por el aumento de la utilización de servicios, por toda la incertidumbre que hay. O sea, la gente quiere ir a hacerse el que no ha ido nunca a consulta, entonces ya está yendo, el que no se ha hecho tratamiento de odontología está yendo, porque el sistema se va a acabar. Pero no sabemos ese sistema ¿Cómo va a ser? Porque nosotros también le hemos preguntado al usuario, bueno, ¿y cómo va a ser el otro sistema? No sabemos, pero no me tengo que hacer todo. Entonces, miren que tenemos una serie de temas que no ayudan al acceso a la oportunidad y también con el tema de agotamiento de medicamentos. Entonces, son muchas cosas que giran alrededor de lo que está pasando hoy en la salud, que tenemos que sortear, que tenemos que revisar con los prestadores, con las EPS receptoras, porque ¿qué podría pasar? Cualquier EPS que reciba usuarios tiene que capitalizar. Y hay una de ellas que podría recibir el 50% de la población. Segundo, garantizar no afectar los servicios de sus usuarios actuales y también de los usuarios de Savia. Lo otro, replantear todo el tema de negociación con la red prestadora de servicios de salud y para el caso de Savia especialmente con la red pública del departamento. Y lo otro que sigo insistiendo es en los colaboradores de Savia. O sea, ¿qué pasaría con esos 1.153 personas? 1.153. 1.150. Entonces, son muchas cosas que tenemos en juego, que igual aquí estamos con las botas puestas hasta el final, y lo que también quiere Savia es, mire, podemos ayudar a pensar cómo puede ser ese modelo, pero un modelo que no pierda todo lo que se ha ganado. Paula y Juan ya en un momento van a cerrar esta conversación con las doctoras Paula y Lina, pero a propósito de lo que decía Andrea, vale la pena recordar un poco la historia, por qué surge y en cuál contexto surge hace algunos años Savia Salud EPS, en unos flujos, en unas liquidaciones, suspensiones de EPS que movían a los afiliados por diferentes sitios y un proceso de inestabilidad total. Y en ese momento
deciden Alcaldía de Medellín, Gobernación de Antioquia y Confama constituir, sentarse a trabajar, a planear intensamente, a pensar en un esquema y en una EPS pública que le diera soporte y aseguramiento a esa población especialmente subsidiada. ¿Qué hacer? ¿Cómo resolverlo definitivamente? Hemos escuchado al alcalde, lo decía Andrea hace un rato, con unas narrativas a las que le faltan elementos históricos que son clave. Parece desconocerlos o intencionalmente no recordarlos para saber de dónde viene todo este proceso. Y lo vamos a consultar en este momento, y no se lo vamos a preguntar a la alcaldía ni a la gobernación, se lo vamos a preguntar a Confama. Bueno, hoy no a Confama directamente, sino a quien se encargaba de presidir y regir los destinos de Confama en ese momento, a la doctora María Inés Restrepo, para que ella nos recuerde el contexto histórico, el momento preciso y los acuerdos que se hicieron con el fin de darle soporte a ese aseguramiento en Antioquia. Tatiana Balbín está con María Inés Restrepo. Tatiana. Siete de la mañana, 41 minutos, Felipe. Y es que precisamente mi invitada en este Consejo de Redacción es muy importante para entender los elementos históricos de esta discusión. Sabia Salud se creó en el año 2013 con el aval de la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y Confama, y también con el aval del entonces Ministro de Salud. Y por eso vamos a vincular a María Inés. Bienvenida a Consejo de Redacción, María Inés. Y lo que la gente quiere entender un poco fue por qué se creó Sabia Salud. Era importante y fundamental en ese momento atender a más de 1 millón de personas. Bueno, muchas gracias. Sí, yo voy a contar una historia muy pequeña. 2013, 2012, empieza una crisis de la salud en Medellín y en Antioquia. ¿Por qué? Porque las administradoras del régimen subsidiado se estaban retirando. Estaban pidiendo su retiro, se iba a quedar Medellín sin quien atendiera los pobres de Medellín y de Antioquia. ¿Por qué se retiraban? Por el alto costo. ¿Por qué se retiraban? Por las grandes pérdidas. ¿Por qué se retiraban? Porque en un momento determinado su desequilibrio económico les hacía tomar las decisiones de no estar habilitadas para estar en Medellín. En ese momento, cuando no hay EPS del régimen subsidiado atendiendo, la crisis era que 1.200.000 pobres de Antioquia se iban a quedar, como dices tú, sin atención. Y empieza el ministerio a buscar soluciones en la concertación con alcalde y gobernador. Había en ese momento una coyuntura importante y era quién iba a atender la salud de los pobres, la misma que hoy. Si en 4 meses entonces dicen no queda habilitada Sabia, tiene que salir Sabia, pues entonces los pobres de Antioquia, hoy 1.700.000, se quedan sin atención. No habría quien atendiera. Yo llamo la atención y por eso acepto esta invitación a hablar, porque hoy hablo a nombre de esos pobres que tienen la salud hoy asegurada, a nombre de esas personas que tuvieron ayer el apoyo de la alcaldía, de la gobernación y de Confama para crear la única y mejor forma de la prestación de un servicio, que era una EPS mixta. Una EPS mixta como nunca requiere el apoyo de los gobiernos nacionales y regionales. En ese momento que se hace una EPS mixta, se funda Sabia Salud, se trasladan los afiliados que tenía en ese momento Confama, todos estaban atendidos por Confama. Confama atendía en ese momento, ahí no había riqueza, ni para Confama ni para nadie, había pérdidas. Pérdidas cuantiosas para Confama, pérdidas cuantiosas para cualquier. Y una EPS del régimen contributivo es muy distinta a la EPS del régimen subsidiado. La EPS de Sura se creó en la década de los 90, la EPS de Sabia Salud se creó en el 2013. O sea, ¿qué coherencia tiene esa afirmación? Ninguna. Y es que a propósito, María Inés, que responderle entonces a esas afirmaciones del alcalde de Medellín cuando dice que en ese entonces la EPS Sabia se creó con un fin o con un objetivo de beneficiar a privados. Yo le pido al alcalde que revise la historia, que estudie la crisis de la salud en Medellín del ayer, del hoy y del mañana, si no se toman decisiones tan oportunas que le corresponde tomar a la alcaldía. Yo le pido al alcalde que mire
que la solución no fue para ninguna EPS ni para la riqueza, fue para atender a los pobres. Y para atender a los pobres era el concurso decidido del alcalde de ese momento de capitalizar y de sacar unos recursos. Hoy hay que hacer lo mismo. Hoy hay que hacer lo mismo, hay que capitalizar, la alcaldía la tiene que jugar, la gobernación se la tiene que jugar y no se puede dejar morir a Sabia Salud. ¿Por qué? Porque es la forma de atender a los pobres de Medellín, a las personas que no tienen salud, si no las atiende Sabia Salud. María Inés, entonces usted cree que hay que recapitalizar nuevamente Sabia, no se puede liquidar. Mira, es muy importante retrotraer la historia y pensar, la salud de Antioquia ha estado en manos responsables de Confama desde la historia. Antes era la salud familiar, desde los 90 la participación como IPS en esa alianza con la EPS Sura, hoy en todos los centros de salud de atención de Confama. La excelencia, la participación, el respeto por el cliente, por el afiliado. Pero ¿sabes qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? El compromiso que tuvo Confama ayer, hoy y que lo tendrá siempre por estar al frente de las alianzas público-privadas. Esa pregunta que tú me haces, hoy hay que defender a Sabia, hoy hay que fortalecer a Sabia, hoy hay que capitalizar a Sabia por parte de la gobernación, por parte de la alcaldía. Los mayores afiliados y el mayor costo técnico está en Medellín. Yo no sé los datos hoy ni soy vocera de nadie, porque mi historia en Confama ya hace mucho rato pasó, pero sí soy defensora de la creación de Sabia Salud. Sí soy defensora en el por qué se creó para la salud de los pobres, se creó con el concurso decidido responsable de los órganos de gobierno, del ministro Alejandro Gaviria, del gobierno nacional y los municipales y por supuesto de Confama. Y desde aquí hago ese llamado a los medellinenses, a los gobernantes, al alcalde, a llamar las cosas por su nombre. No pensemos hoy ni la riqueza, ni la pobreza, ni quién, ni para qué se creó. Pensemos en la verdad. Digamos la verdad y busquemos soluciones reales. Ya son las 7 de la mañana, 47 minutos. María Inés fue durante más de 20 años la gerente de Confama. Es la información que tenemos desde el sector El Poblado. Continuaremos conversando acerca de ese contexto histórico para poder entender lo que hoy está sucediendo con Sabia Salud. Continúen con más información. Gracias, Tatiana. Importante contexto entonces de la historia de la EPS Sabia Salud en nuestro departamento y el beneficio para las comunidades menos favorecidas de nuestro territorio. Vamos a continuar con esta conversación. Paula, si bien no existe un documento que contemple las claridades frente a esa reforma a la salud, sí tenemos un programa de gobierno, que fue con el cual se hizo elegir Gustavo Petro. Y dice en ese programa de gobierno que el sistema de salud será público, que no dependerá de la capacidad de pago y que avanzará en un sistema único. Habla de la eliminación de los regímenes contributivo y subsidiado. Bajo esa premisa, ¿las EPS podrían seguir operando? Mire, cuando uno hace la clasificación de los sistemas de salud, una de las formas es ver cómo se financian los sistemas de salud. En el caso del sistema colombiano, si uno contabiliza las contribuciones que hacemos quienes estamos en el régimen contributivo, pues lo que vemos es que hay una financiación muy alta que es pública, que es cerca del 85%, porque el otro 15 o 16% hace parte del gasto de bolsillo. Cuando hablamos de la unificación de regímenes contributivo y subsidiado, eso puede entenderse de muchas formas, pero nosotros pensamos que hacia allá tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar hacia un esquema en el cual, independientemente de si la plata se financia con presupuesto general de la nación o si con cargo a las contribuciones, las personas pueden escoger libremente su EPS. Y yo creo que ese sería un avance en términos de equidad muy importante, porque hay diferentes calidades de EPS y las personas en este momento en Colombia tenemos un derecho que es maravilloso que se llama la libre escogencia. Entonces, yo hoy puedo ir y decidir que la EPS en la que estoy no me gusta y me puedo cambiar a otra EPS. Y eso creo que es un avance que como colombianos tenemos que conservar y tenemos que preservar. Entonces, cuando uno habla de único, esa es, digamos, tal vez la palabra de las tres que usted ha mencionado, Paula, sí, en donde uno dice, bueno, ¿qué significa eso? Podemos decir que hay un único sistema de salud en donde están todos los regímenes, podríamos hablar de eso, pero si estamos pensando en un único asegurador público, pues entonces perderíamos también esa capacidad de libre escogencia que tenemos los colombianos.
Tremendo tema con la CPS. Mire, el tema aquí es, como le decía Felipe Aramburo, estos 4 meses. Ustedes están acompañando, por eso está aquí en Medellín, usted vive en Bogotá, usted está hoy aquí acompañando el tema que fue noticia ayer, en los 4 meses. Lo decía usted, doctora, todo el mundo ahora está corriendo porque supuestamente tiene 4 meses o para el tratamiento, o para la cita, o para el médico. ¿Qué decirle a esos usuarios? Como decía ahora Andrea, tranquilos, calma, no vamos a dejar de prestar servicios, porque eso es lo importante, pero también usted, ¿cómo va a hacer para mandar un mensaje, no solamente a los usuarios, sino a sus proveedores, para que el tema sea, vamos a seguir prestando en estos 4 meses y vamos a tratar de mostrarle al gobierno que aquí estamos y que queremos seguir? Pero quiero contarles algo Sí. que también nos dejó muy tranquilos con estas últimas 2 semanas de tensión y de presión que tuvimos pues por los medios, por todo lo que se dio. Toda la red que tiene Savia Salud no cerró servicios, excepto 2 prestadores. Pero nosotros podemos seguir haciendo las quimioterapias, haciendo todo el tema de atención a los pacientes de huérfanos, las hospitalizaciones. Tuvimos casos muy difíciles de niños que estaban por fuera del departamento y San Vicente de Paúl no los recibió. O sea, Qué bien. creo que ahí creo que hay confianza en el sistema, o sea, hay confianza no solamente en Savia, sino en el sistema. ¿Qué decirle a esos usuarios? Mire, nosotros también queremos brindar el proceso y en eso queremos ser muy transparentes, por eso le pedimos a la superintendencia que nos acompañara. Entonces venga, siéntese con Savia, esté con Savia todos estos 4 meses, también por un tema de transparencia, de que conozcan un poco pues todo lo que se sufre en el aseguramiento, es que no es un tema fácil de manejar, para garantizar esa prestación de servicios de salud. Hemos recibido muchas llamadas de prestadores, ayer muchos hospitales se reunieron con sus equipos de trabajo a revisar esos indicadores que no cumplimos por acciones que de pronto se dejan de hacer en la prestación. También hay un prestador que me genera muchas quejas. Ayer nos llamaron, me dijo, necesito mirar si podemos estar allá en la EPS, qué podemos hacer conjunto para poder manejar esto. Entonces sí hemos recibido mucha solidaridad de los prestadores. Otros dijeron, no, mire, yo tengo que revisar esto. Pero bueno, por eso queremos la compañía también de la superintendencia. Entonces decirles a los usuarios, seguimos prestando servicios. Esperamos que si algo no llega a un feliz término, pues obviamente pasarán a otra aseguradora. Las aseguradoras que tiene el departamento son aseguradoras muy buenas, que prestan servicios de salud. Entonces creo que es un poco también la colaboración, de mirar que es un momento de incertidumbre, pero no puede ser un momento de pánico. Entonces les vamos a prestar los servicios de salud, vamos a seguir trabajando en nuestros municipios, a trabajar de mano de la red, pero sobre todo a trabajar de mano del Ministerio y de la Superintendencia para cumplir todos esos temas que nos piden, que es necesario que nosotros hagamos algunos ajustes. Nos piden algunos temas de acceso y oportunidad, especialmente en consultas y en algunos temas de cirugía, liquidar algunos temas de los contratos, sanear unos temas de cartera, revisar el tema de tutelas. Entonces todo eso lo vamos a trabajar con todos los colaboradores de Savia, obviamente para nosotros poder responder como a esta expectativa. Pero también quiero decirles algo, que se lo decía a Paula antes de que entráramos. Esta turbulencia ha sido buena. ¿Por qué? Porque nos ha movido. Nosotros como gerentes de Savia y también como usuarios del sistema. O sea, también estos temas son buenos porque hoy los colaboradores de Savia están decididos a entregar mucho más de lo que han hecho para mirar cómo mejora. Entonces, bienvenida la turbulencia, obviamente bienvenido también el lenguaje incluyente que podamos construir conjuntamente y sobre todo garantizar la atención al 1.600.000 de afiliados y el trabajo a los 1.153 colaboradores de Savia. ¿Ese pacto con la superintendencia está sellado? ¿Ya está confirmado que ellos van a acompañar estos 4 meses? Sí, ya yo ayer hablé con el viceministro, el doctor Luis Alberto Martínez, y la mesa se instala mañana.